Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 22 de septiembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cerraron con comportamiento mixto en cierre de semana y dólar que continúa fuerte e impactando los commodities. Recordemos que la fortaleza del dólar ha hecho que el petróleo esté bajo presión bajista, lo mismo que el dólar y otros commodities. Y básicamente, pues después del rally que se generó durante toda la semana tras el impulso monetario del Banco Central Europeo y el impulso monetario del Banco Central de China, estuvimos algo de toma de utilidad el día viernes. Y acciones locales cerraron en medio de presiones por caída en precio del petróleo e indecisión de los mercados internacionales. Lograron durante la semana encontrar algo de soporte, algo de rebote técnico que frenaron un poco el viernes a espera de mayores fundamentales, tratando de evaluar si hay cambio de tendencia de nueva tendencia alcista o continuamos bajo presión a la baja. Datos económicos con los que cerramos el día viernes. Índice de indicador líderes de Estados Unidos para agosto crece 0,2% por debajo del 0,4% esperado por el mercado. Recordemos que Estados Unidos continúa con buenos datos de crecimiento, aunque algunos han venido por debajo del estimado. Sobre todo resaltamos ventas, construcciones iniciales y de indicadores de ventas de vivienda que estuvieron ligeramente por debajo del estimado, generando temores sobre qué sería el ritmo de crecimiento. Y eso ha hecho que el mercado vuelva a pensar en abril para la fecha de ascenso en tasa por parte de la Reserva Federal y un ritmo donde terminarían, según la entidad monetaria, en 1,35, 3,25, 1,325 para el cierre de 2015. Así que el ritmo de ascenso de tasa Fed no sería tan rápido como para impactar de forma significativa el crecimiento económico. Y este ascenso en tasa de interés será a este ritmo siempre y cuando la presión inflacionaria no se incremente en la economía. Y el nivel de riesgo vuelve a estar entre la zona de los 10 y 14,5. Recordemos que solo superando 14,5 podríamos tener un avance mucho más fuerte de la presión bajista en los mercados internacionales. Mientras estemos por debajo de este 14,5, posiblemente la tendencia alcista pueda continuar. Mercados asiáticos esta semana tendremos importantes datos. La noche del día lunes, el del 22 de septiembre, se conocerá el índice PMI manufacturero HSBC y el jueves el índice de indicadores líderes. Aquí el punto clave es que China, hay temores sobre desaceleración en la economía china. Recordemos que la semana pasada sorprendieron con estímulo monetario, dándole más liquidez a los principales bancos de la economía, y es ese temor sobre el crecimiento de China que podría generar presión bajista en los mercados accionarios. Importante entonces para la semana, señales sobre temores de desaceleración de la economía china podrían generar nerviosismo en los inversionistas y generar caídas, esto pese a los movimientos de política monetaria expansiva de la semana pasada. En cuanto a mercados europeos, iniciando la semana tendremos conferencia de prensa de Mario Draghi e índice de confianza del consumidor de la zona. Durante la semana se conocerán datos de confianza del consumidor, manufactura y servicios. Así que básicamente lo que estaremos atentos es que si bien se está dando estímulo monetario en el Banco Central Europeo, de todos modos hay temores sobre el panorama de crecimiento de la zona y si los datos económicos empiezan a ser muy malos, junto con temores con la economía china, pues tendríamos que tener una presión bajista importante en los mercados. De lo contrario, si hay datos positivos de la economía europea, junto con el estímulo que se generó la semana pasada, podrían ayudar con movimientos alcistas. Entonces la clave de la semana será desaceleración en China y el panorama de datos económicos europeos. En cuanto al mercado colombiano, Pacífico buscará intercambiar bonos con vencimiento en el 2021 por bonos con vencimiento en el 2027. Esta operación le ayudaría a extender el plazo de su deuda y disminuir costos también de los recursos. Importante será evaluar en el momento que se conozca qué tan aceptada será este intercambio de bonos. Y tendremos semana de decisión de tasas del Banco de la República esta semana. La Junta Directiva del Banco de la República se reunirá para definir su política monetaria. Importante tener en cuenta la inflación que continúa con movimiento alcista, el PIB que estuvo ligeramente por debajo de lo estimado y los ascensos que continúan, que podrían continuar para la tasa del Banco de la República. Continuamos entonces, noticias del día lunes, 9 de la mañana, ventas de viviendas de segunda del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Y para tener en cuenta, mañana será el PMI manufacturero el día martes, el miércoles tendremos ventas de viviendas nuevas y variación semanal de inventarios de crudo. Ya es una noticia con menos datos fundamentales comparada con la que tuvimos la semana pasada. Aquí están los datos más importantes, está el HSBC de manufactura, el índice de PMI manufacturero de China
Y en cuanto a Colombia, el mercado ya espera que las tasas de interés se mantengan en 4,5% después de los ascensos previos. Ese es el estimado por el mercado. Recordemos que también hay que tener en cuenta el panorama de inflación que viene con algo de tendencia alcista. Y ya lo que tenemos PIB final de los Estados Unidos, ya sería una revisión del crecimiento económico antes de conocer los datos del tercer trimestre que serán para el mes de octubre. Así que en términos generales para el día lunes los mercados internacionales podrían continuar con ganancias a menos que se generen temores por fuerte desaceleración de China a Europa. Recordemos que los vendedores aparecieron el día viernes y querrán generar algo de correcciones dentro de un mercado que continúa con tendencia alcista. Si se rompen soportes de corto plazo y el mercado se enfoca mucho más en temores de desaceleración en China, podríamos tener una presión bajista adicional en los mercados internacionales. Y en cuanto al mercado local, podría mantener correlación negativa con el dólar y positiva con los commodities. El dólar será un muy buen indicador junto con los commodities para determinar la tendencia de nuestro mercado. Recordemos que hubo rebotes técnicos durante la semana pasada llegando a niveles de resistencia que veremos en análisis técnico, y dependerá de esos niveles de resistencia si vuelve la tendencia alcista o por el contrario la presión bajista dominaría la semana. Vamos a estar muy atentos a esos niveles de resistencia de corto plazo. Veamos entonces qué nos dicen las gráficas. Índice Dow Jones, aparecen vendedores durante el día viernes después de una semana de rally alcista. Si hay ruptura de los 17,240 y en especial los 17,200, se perdería la fuerza y la corrección podría ser un poco más profunda. Si logramos mantenernos por encima de los 17,200, 17,240, el sesgo alcista se mantendría. Importante los niveles de soporte en movimientos de corrección para determinar si la tendencia alcista se mantiene o no. En cuanto al IPSA, 4000 será la zona de soporte. Mientras se mantenga sobre 4000, 3990, la tendencia alcista puede continuar. La pérdida de los 3990 podría generar una presión bajista en ese índice. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima continúa bajo tendencia bajista con bastante volatilidad e indecisión. Si logra mantenerse sobre los 16.900, podríamos volver a los 17.100. Si se pierden los 16.900, la caída puede ser hacia los 16.700. Importante los 16.900 como el soporte de corto plazo. Y el dólar en Colombia retrocediendo, aunque no ha roto los 1960, recuerden, pasando los 1960, 1950, perderíamos el promedio móvil de 200 periodos y podríamos tener un descenso mayor. 960 será un soporte importante durante la semana para mantener tendencia alcista o perderla. De lo contrario, si rompe los 1980, el sesgo alcista podría iniciar de nuevo hacia los 2000 y 2060 como siguientes niveles de resistencia. 1980 contra 1960 serán los dos niveles importantes para el inicio de semana. Y el WTI, mientras esté por debajo de los 93.70, nivel que había roto y que había generado expectativa de mayores ascensos, volvió a perderse, y mientras esté por debajo de esos 93.70 hay posibilidades de descender hacia los 91, 90, 89. Dependerá entonces del panorama de China y la fortaleza del dólar si retomamos senda alcista o se mantienen por debajo de los 93.70. En cuanto al euro, acá la indecisión será entre los 27.80 y 29.20. 27.80 y 29.20. Solo rompiendo al alza el 21-29-20 podríamos volver a tener un sesgo alcista por lo menos al 1.30, 1.31. Mientras esté por debajo del 29-20 aún puede descender a niveles de 1.27,60. Estamos llegando a una zona de indecisión donde compradores y vendedores empiezan a chocar de forma fuerte. Vamos con el índice Colcap. Recordemos que alcanzó a encontrar soporte en la zona de 720, 725 y ahora luchará contra el 1760. Solo superando el 1760 podría volver el sesgo alcista. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, aún existe la posibilidad de que el movimiento simplemente sea un rebote técnico para intentar nuevo movimiento bajista. Y solo rompiendo los 725 podríamos volver a sesgo bajista. Así que importante ese nivel de los 7.25 para la semana. Ruptura podría generar entonces que hay mayores preocupaciones por desaceleración en China, debilidad de los commodities y tendencia bajista para nuestro mercado como escenario probable. Solo superando los 7.60 volvería la tendencia alcista a nuestro mercado. Vamos con la acción de Banco de Bogotá, que tiene todavía sesgo alcista y está en los 73 como la zona de soporte. Mientras logre aguantar los 73, aún hay posibilidad de nuevo movimiento alcista.
73 como la zona de soporte entonces, mientras se mantenga puede avanzar a 74.500, 74.800. La pérdida de los 73 lo podría llevar de nuevo a la zona de 71.600 y si rompe 71.600 podría descender a los 70.000. Importante los 73 como soporte de corto plazo durante la semana. Bolsa de Valores de Colombia retrocediendo con fuerza el viernes pese a buenos datos de crecimiento en negociaciones para lo que fue el mes de agosto. 24.60 como la zona de resistencia. Era la zona de soporte, ahora se comportará como zona de resistencia. Ahora mientras esté por debajo de ese 24.60, el soporte siguiente es los 24, ruptura de 24 podría llevarlo a correcciones hacia 22.60, 22.80 como el siguiente nivel de soporte. De lo contrario, si lo voy a recuperar de nuevo a los 24.6, hay posibilidad de nuevo de avanzar hacia los 25.80, 26.20 como niveles de resistencia importante. Vamos entonces con Celsia, que venía entonces en movimiento de rebote técnico con los 6.200, 6.300, 6.280 como la zona de soporte. Importante los 6.280, lo podría llevar hacia niveles de 6.440 y solo superando los 6.440 podría extenderse de nuevo hacia la zona de los 6.600 y nuevo movimiento alcista. Ya si pierde los 6.280, la presión bajista lo podría llevar hacia la zona de los 6.100 y 5.900 como siguientes niveles de soporte. Importante entonces para Celsia evaluar la zona de los 6.440 para determinar si hay posibilidad de extender el rebote o volveríamos a la presión bajista. Es el común denominador para las acciones durante la semana, las zonas de resistencia de corto plazo. Vamos entonces con Cementos Argos. Vamos con la acción de Cementos Argos, que también se enfrentaría durante la semana a la zona de resistencia. Recordemos que venía con presión bajista y entre su zona de resistencia de 11.300, 11.500 dependerá si la tendencia alcista logra volver hacia 12.500, 12.800. De lo contrario, si rompe durante la semana de nuevo los 11.000, podría extender la caída hacia los 10.500, 10.400 como las zonas de soporte de promedio móvil de 200 periodos. Importante también la zona de resistencia para Cementos Argos. Cemex Latam Holding, la siguiente cementera que tenemos en nuestro mercado. Vamos entonces con un comportamiento lateral en las últimas semanas con soporte en los 18.600. Mientras logre aguantar los 18.600 hay posibilidad aún de volver hacia la zona de los 20.000. Pero si pierde los 18.600, la tendencia bajista podría volver hacia la zona de 17.700 y 16.800. Importante la zona de soporte de los 18.500, 18.600 para lo que es la acción de Cemex Latam Holding. En cuanto a Canacol, afectada por la cotización del precio del petróleo que continúa bajo presión por la fortaleza del dólar, viene entonces con soporte en los 11.300, está justo en la zona, trató de perforarlo durante el día viernes, pero los compradores de nuevo aparecieron con algo de volumen importante. Hay indecisión y deja como soporte de nuevo los 11.000. Mientras esté sobre los 11 aún puede buscar los 12, solo rompiendo los 12 volvería al sesgo alcista. Recordemos que está intentando cambiar de tendencia y publicación de resultados también durante la semana, así que no se descarta que haya volatilidad sobre este activo. Ya la pérdida de los 11.000 podría llevarlo hacia la zona de los 10.000. Importante, si esta pérdida de soporte se da antes de lo que es la publicación de resultados, pues no necesariamente después de ese fundamental la tendencia podría o incrementar hacia la baja o volver al sesgo alcista. Recordemos que el mercado tendrá entonces durante la semana resultados empresariales para Canacol, niveles importantes los 11.000 y los 12.000 como soporte y resistencia de corto plazo. Vamos con concreto, que no ha podido pasar los 1500, recordemos los 1500 como zona de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel aún hay posibilidad de descender de nuevo a 1450 y 1420. Solo pasando los 1500 podríamos volver a 1550 y 1580. Importante la resistencia de corto plazo de los 1500 para concreto. Vamos con Corficol. Luego de los datos de PIB se mantiene entonces con sesgo alcista. El soporte se ha modificado a los 40.700. Mientras se mantenga sobre 40.700 aún hay posibilidad de continuar con el movimiento alcista. Siendo entonces los 40.700 como la zona de soporte, aún hay posibilidad de avance a 41.800, 42.300 como escenario probable. Solo la ruptura de los 40.700 podría generar una nueva corrección hacia los 39.500 como siguiente nivel de soporte. 39.500 como el nivel de soporte para Corficol.
Ecopetrol logra aguantar en la zona de soporte de los 3010 después de haberla roto durante el día viernes. Aparecen entonces compradores en esa zona. Y 3420 la zona de resistencia. Por ahora la perspectiva de comportamiento lateral sigue siendo el escenario más probable. Solo la ruptura de los 3410, 420 podría generar un nuevo ascenso hacia la zona de los 3560. 3560 si hay ruptura del 3420. Los compradores siguen ahí en esa zona defendiendo el lateral. Si hay ruptura de nuevo de los 3310, el descenso podría extenderse de nuevo hacia la zona de los 3200 como el siguiente nivel de soporte para Ecopetrol. Vamos con la acción de Empresa Energía de Bogotá, 1700, el nivel de resistencia de corto plazo. Hay presión bajista intentando rebotes aguantando los 1650. Si logra aguantar los 1650 hay posibilidad de avanzar de nuevo a 1700. Solo la ruptura de los 1700 lo podría llevar de nuevo hacia la zona de los 1760. Ruptura de los 1650 generaría la posibilidad de descensos hacia la zona de 1610 como zona de soporte. Recordemos que el mercado está pendiente de conocer lo que será el proceso de venta de la participación de Ecopetrol sobre esta compañía, así que tendremos un fundamental importante, no sabemos en qué fecha exactamente. En cuanto a construcciones del Cóndor, después del alto volumen generado durante el 16 de septiembre, se ampliaron los rangos de soporte y resistencia de 1600 a 1700. Si hay ruptura de 1700 podría de nuevo avanzar a 1750, 760. Y la ruptura de los 1600 generaría nueva presión bajista hacia la zona de los 1500, 1480 como escenarios probables para construcciones en el Cóndor. Vamos con la acción de Enca, que continúa su proceso de corrección entre la zona de los 1320, 1310 contra los 1250, 1240. Está en la zona de promedios móviles 2040, solo aguantando esa zona podría volver el sesgo alcista. Para iniciar nuevo movimiento alcista deberá romper la resistencia a los 1370. 1370 como el nivel de resistencia importante para iniciar nuevo movimiento de avance. Ya la ruptura de los 12,40 podría generar cambio de tendencia bajista con primer soporte cerca de los 11,10,90 como niveles de soporte. Vamos con ETB, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, donde tenemos para esta acción un soporte en los 550. La tendencia sigue siendo alcista en todos los plazos, promedios móviles 20 y 40 por debajo de la cotización de la acción. Tenemos el 565 como soporte de corto plazo, mientras esté sobre 565 posibilidad de avanzar a 590, 610. Solo la pérdida de 565 y 550 podría generar una corrección más profunda hacia la zona de los 520 y 500 como siguientes niveles de soporte para empresas de telecomunicaciones de Bogotá. Vamos con la acción del éxito, con continuidad bajo presión bajista. No logró aguantar los 32, 31,900 durante la jornada previa. Después de ese fuerte impulso alcista vuelve a descender. Solo aguantando, rompiendo los 32 al alza, podría volver a los 32,200. Mientras esté por debajo de los 32, ya que rompió zona de soporte, podría descender hacia niveles de 30,800 y 30,200. Importante entonces para el inicio de semana el 31,932 como la zona de resistencia de corto plazo para esta acción. Vamos con Grupo Argos, que logra impulsarse y empezar a pelear contra los 23,400, 23,500, que era la zona de resistencia. Si durante la semana logra cerrar por encima de estos niveles, hay posibilidad de continuar el avance hacia 24,300, 24,800. De lo contrario, cerrar por debajo de los 23.000 para la semana podría generar presiones bajistas hacia 22 y 21,800 como siguientes niveles de soporte. Está justo en zona de resistencia intentando cambiar a sesgo alcista. Vamos con la acción de Grupo Aval, que viene con fundamentales importantes a espera de un proceso de emisión. Con buen volumen continúan las últimas jornadas, básicamente espera de fundamentales del proceso de emisión, 1460 contra 1380 es el comportamiento lateral. Los técnicos pierden relevancia básicamente porque se esperan fundamentales importantes sobre el precio de colocación de emisión de la acción de Grupo Aval. En cuanto a Grupo Sura, aparecieron vendedores el día viernes, así que lo importante estará en el 43,200. Si rompemos los 43,200 es probable que los vendedores que aparecieron el viernes tomen de nuevo control sobre el mercado y pueden generar presión bajista hacia 41,300 y 40.000. Si logra aguantar los 43,300, hay posibilidades de continuar hacia 45,200, 45,800, 43,200 serán soporte clave durante el inicio de la semana para la acción de Grupo Sura.
Vamos con la I, vamos con la acción de ISA, pasamos al sector energía eléctrico. Y también fue el viernes contra los 9640 su zona de resistencia. Si durante la semana logra cerrar por encima de 9640 hay posibilidad de avanzar a 9900, 10100. Si no logra avanzar por encima de los 9640 y por el contrario rompe los 9400, hay posibilidad de nuevo descenso hacia la zona de 9100 y 8800. Importante los 9400 y 9640 como niveles de corto plazo para ISA durante la semana. En cuanto a la acción de Isagen, empieza a presentar dojis con buen volumen, algo de estabilización. Recordemos los niveles de 2.700, 2.900 como posibilidad de comportamiento lateral de mediano plazo, a espera de mayores fundamentales de la compañía, sobre todo noticias sobre qué tan rápido se está llenando el embalse de hidrosogamoso. Y digamos que el proceso de venta pues será para el próximo año. Por ahora simplemente estamos 2.900 contra 2.700 con posibilidad de comportamiento lateral de mediano plazo. El oro continúa bajo presión, pero Mineros, que venía con ascensos, ya retoma un poco la presión vendedora con poco volumen, pero generando un cierre por debajo de los 3060. Mientras esté por debajo de los 3060, aún hay posibilidad de corregir a los 2900. Recordemos que el movimiento de ascenso venía simplemente con algo de liquidez, más no acompañado con la correlación con el precio del oro. Así que 3060 será el nuevo nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede corregir a 2900. Solo pasando los 3060 podría volver a la zona de los 3200. Vamos con Nutresa, que todavía se permanece sobre los 28 en comportamiento lateral, resistencia a los 28.800. Si rompe 28.800 puede avanzar a 29.900, 30.100. Ya si pierde los 28.000 como la zona de soporte, podría descender de nuevo hacia la zona de los 27 y 26.700. Importante los 28 como la zona de soporte de corto plazo. En cuanto a preferencial aval, tenemos el avance que continúa. Recordemos la volatilidad a espera de lo que será el proceso de emisión, 1440, un soporte tentativo para mantener sesgo alcista y continuar con avances especulando sobre el tema de emisión. De lo contrario, si lo rompe puede volver a 1440, aunque la fortaleza de los técnicos se ve afectada por el panorama fundamental. El mercado atento a temas de emisión. Vamos con Avianca Holding, que permanece en su comportamiento lateral de 3.940 contra 3.740, solo superando el 3.940 podría haber un nuevo sesgo alcista hacia 4.200, 4.300, rompiendo los 3.740, podría descender de nuevo a los 3.540 por ahora. Vamos a estar atentos a sus niveles. A favor tiene un crecimiento de transporte de pasajeros y un descenso en la cotización en el precio del petróleo. En contra, panorama de desaceleración económica a futuro. Por ahora simplemente estaremos atentos a cuál de esos dos niveles se rompe para darnos una tendencia probable a futuro. Vamos con acciones de preferencial Bancolombia, que ha logrado aguantar los 29, pero no consolidar el rebote técnico tras la ruptura de la figura de hombro cabeza a hombro. Recordemos el 30-200 como la zona de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, simplemente es un pullback para volver a presión bajista. Si rompe los 29 antes de tiempo, podría volver el sesgo bajista, que tiene soporte en los 27, 26, 600 como primera zona de soporte más importante. Solo rompiendo los 30-200 podríamos tener algo más de sesgo alcista. 30-200 es la resistencia de corto plazo para preferencial Bancolombia. Preferencial Carvajal Empaques continúa bajo presión. La resistencia va a ser los 2330, mientras esté por debajo de 2330 el descenso puede continuar hacia terreno no graficado, no tenemos soporte definido por ahora. Preferencial Cementos Argos, el escenario probable continúa siendo el descenso, no pudo pasar la zona de los 11.000, 11.100, solo pasando esos niveles podríamos volver a 11.500, 11.800, mientras esté por debajo de esos niveles aún puede volver a la zona de los 10.500 y 10.100 como siguientes niveles de soporte, 10.500, 10.100 como zonas de soporte. Preferencial de vivienda se acerca a los 30.000. Si hay ruptura de los 30.000, aumentaría la probabilidad de descensos hacia las zonas de 28 y 27.200. 28, 27.200 como zonas de soporte si hay ruptura de los 30.000. De lo contrario, solo superando los 30.800 podría recuperar algo de sesgo alcista por lo menos hasta 32.500. 30.800 como el nivel de resistencia importante para la acción preferencial de la vivienda. Preferencial Grupo Argos, muy buen volumen en la última jornada, bastante alto. Ese volumen nos va a dar el siguiente nivel
22.800 como el soporte, mientras se mantenga sobre 22.800 aún puede volver a 24. La pérdida de los 22.800 lo podría llevar a niveles de 21.600 y 20.800. Importante entonces los 20.800 como el nivel para los escenarios probables en la preferencial de grupo Argos. Y la preferencial de grupo Sura serán los 42, el soporte para mantener algo de sesgo alcista y presencia de vendedores con vela tipo estrella fugaz o doji lápida, mejor doji lápida para el día viernes. Si hay ruptura de los 42, podría generar descensos hacia los 40 y 39.200 como siguientes niveles de soportes para la preferencia del grupo Sura en sus escenarios probables. Y Pacific Rubiales continúa bajo presión por tema de commodities, buen volumen en la última jornada. Ese volumen tendrá como resistencia los 35.500. Mientras esté por debajo de los 35.500, la presión sigue siendo bajista, con soporte siguiente en 32.700, 31.300. Recordemos que estaremos pendientes de alguna vela que nos muestre la presencia de compradores. Por ahora las velas siguen cerrando cerca de mínimos, por los que los compradores aún no aparecen con fuerza. Solo ruptura de los 35.500, 35.600 podría generar nuevo sesgo alcista. La presión continuaría siendo bajista. Estaremos atentos en el intradía cuando aparecen entonces compradores. Y para terminar, Valorem continúa en su lateral de 3.40 contra 3.60 como los niveles importantes. Así que en términos generales deberán evaluar los niveles de soporte y resistencia de corto plazo. Si hay rupturas de soportes de corto plazo es porque el panorama de desaceleración de China y el temor sobre commodities podría impactar de forma negativa en nuestro mercado, mientras que si los commodities logran recuperar terreno, hay debilidad del dólar y China no muestra señales de preocupación importante por desaceleración, podríamos romper resistencias de corto plazo e iniciar la posibilidad de un nuevo movimiento alcista. Muy buena semana entonces para todos.